Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, como todos los días nos encontramos para aprender tantas cositas lindas con Jesús, que nos va a enseñar, como siempre, a vivir bien, queridos niños, como buenos cristianos, como honrados ciudadanos. Y vamos a ver, queridas niñas, cuál es el tema que hoy nosotros vamos a estudiar y vamos a conocer con Jesús. ¿Cuál es nuestro tema? Adán y Eva. Adán y Eva. Entonces, queridos niños, vamos a conocer quiénes son estos primeros padres de la humanidad. ¿Qué significa, queridos niños, Adán y qué significa Eva? Así comienza los primeros hombres, así comienza nuestra humanidad, queridos niños. Y eso es lindo que nosotros aprendamos y desde chiquititos que sepamos quién es Adán, qué significa Adán, que sepamos quién es Eva, qué significa Eva, porque todos nosotros, queridos niños, si verdaderamente nos preparamos, como dice la palabra de Jesús, tenemos que dar siempre razones, es decir, queridos niños, por eso tenemos que hacer la catequesis, porque tenemos que aprender, tenemos que saber cómo y qué cosa nosotros estamos creyendo, queridos niños. Así es la vida cristiana, así es el seguimiento de Dios. Muy bien, queridos niños, y como siempre, hoy con este tema tan interesante, tan lindo que vamos a ir hablando sobre Adán y Eva, vamos a escuchar primero la palabra de Dios, que nos habla justamente de la creación del hombre, de la creación de Adán y Eva. Vamos a escuchar a nuestras compañeritas que siempre nos ayudan y nos leen la palabra de Dios desde la Biblia. Lectura del libro del Génesis. Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo, Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos, después de toda esta creación que había hecho. Aquí viene la continuación, después de creados el cielo y la tierra. El día en que Yahvé, Dios, hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Yahvé, Dios, no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo, e hiciera subir agua para regar toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé, Dios, formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén, y colocó allí al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, te alabamos, Señor. Hemos escuchado la palabra de Dios y así nosotros también nos entusiasmamos porque escuchando la palabra de Dios también nosotros queremos vivir, también nosotros queremos hacer todas las cosas lindas que hizo Jesús cuando era niño. Así también vamos a aprender con Él a hacer cosas hermosas, porque Él también fue niño como cualquiera de nosotros, como cualquiera de ustedes, queridos niños, pero fue muy obediente y supo obedecer a su mamita, a María y también a su papito, que se llamaba José. ¿Cómo se llamaba el papá de Jesús? José. Muy bien, San José era el papá de Jesús. ¿Y la mamá? ¿Cómo se llamaba la mamá de Jesús? María. María, entonces nuestra madre también y madre de toda la humanidad. Muy bien, queridos niños, así escuchamos nosotros esa palabra de Jesús que nos dice quién era Eva y quién era Adán. Y ahora, queridos niños, vamos a presentarnos. Cada uno diga un poco rápidamente su nombre, de dónde viene y qué está haciendo, para que todos les conozcan también. Y ustedes, queridos niños, si alguno de ustedes después quiere participar y quieren aprender con Jesús y sobre todo ayudarnos a enseñar a otros compañeritos, siempre son bienvenidos aquí a nuestro programa. Bueno, a ver, presentate un poco, querida niña, ¿cómo te llamas?
Hola padre, hola a todos, yo soy Diana Montserrat Alonso Costinchov, tengo 9 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces 9 añitos, Diana que viene aquí con nosotros para compartir, para aprender cosas lindas y sobre todo también a través de Diana podamos ir leyendo, aprendiendo cosas que Jesús nos va enseñando en nuestra catequesis. Bueno, y vos querida niña, la compañerita, ¿cómo te llamás? ¿De dónde venís? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué grado estás? Hola padre, hola a todos, mi nombre es Dana Luján García Duarte, tengo 9 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces también viene de Lambaré y viene a ayudarnos para hacer nuestra catequesis con todos los niños, para que podamos hacer cosas lindas y para que nosotros entonces podamos así aprender tantas cosas niñas. Bueno, y ahora otra niña, vamos a escuchar su nombre. ¿Cómo te llamás, querida niña? ¿Cuántos añitos tenés? ¿Y en qué grado estás? Hola padre, hola a todos, yo soy Joana Araceli Mesa Ábalos, tengo 8 años y vivo en Lambaré. Bueno, entonces, ¿qué grado estás, niña? En 3er grado. En el 3er grado ya estás, 8 añitos, y viene también para ayudarnos porque siempre hay que aprender cosas lindas de Jesús y tenemos que entusiasmarnos. Todos tenemos que hacer cosas lindas para que crezcamos y también cosas lindas para nuestros amiguitos y sobre todo porque vamos a portarnos cada vez mejor en nuestra casa. Muy bien, queridos niños, nosotros estamos en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. y vamos a volver enseguida, no se vayan, tengan ahí algo para escribir, queridos niños, porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas, el padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tu Pasiñe, lunes 7 de diciembre, 11 horas. Por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas. Te lo pagaré muy bien. Yo sé a dónde va a parar el dinero que te doy. Pero... Toma, esto también. Anda. Te agradezco. Que Dios te bendiga. ¡Sor Teresa! ¡Sor Teresa! ¡Llegó Sor Teresa! ¡Es mío! ¡Dámelo! Gracias. 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 Tranquilos, niños. Para todos hay.
Oh, pequeño. Ven aquí. ¿Tienes agua? Sí. ¿Tienes dinero? Claro que tengo dinero, pero poco. Dame lo que tienes y tendrás el agua. Ah. Toma. Bebe, pequeño. Bébela toda. Bien, ahora debes ayudarme. ¿Y qué quieres que haga? Toma a este niño, está lleno de llagas. Ayúdame a bañarlo. Pero... no lo sé hacer. Tomaré 2 pedazos de tela. ¿Me vas a pagar la tela? Te la pago. Claro que te la pagaré. Así estarás mejor. Toma. Regresaré mañana. Toma. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Bien, Aprendiendo con Jesús. Y hoy nuestro tema que estamos aprendiendo es sobre Adán y Eva. Adán y Eva. Y vamos a saber enseguida quién es Adán, quién es Eva. Entonces estén atentos. Yo siempre, queridos niños, les digo para que tengan algo para escribir y después también para que ustedes puedan conversar siempre con papito, con mamita, ahí en casa y que puedan hacer bien las cosas. Bueno, vamos a escucharle a Dana, ¿qué nos dice sobre este tema tan interesante de Adán y Eva?
Dios había creado al primer hombre, Adán, modelando la misma tierra con su forma humana, y le había dado la vida soplando sobre su rostro con su aliento divino. Como quería que el hombre fuese feliz, Dios creó para él un jardín lleno de riquezas naturales, al que llamó el huerto del Edén, que tenía tanta belleza y frutos que el hombre no necesitaba ninguna otra cosa. Muy bien, entonces aquí estuvimos escuchando, queridos niños, lo que está pasando, ¿verdad? Como Dios dice, modeló al hombre. Modelar quiere decir entonces, queridos niños, esa tierra, ese humus, ese Adamá. Queridos niños, atiéndanme bien lo que les estoy diciendo y nosotros vamos a aprender una palabra en hebreo. Repitan un poco, queridas niñas, la palabra Adamá. Fuerza. Adamá. Muy bien, esa palabra Adamá, queridos niños, significa tierra. Y el primer hombre que Dios modeló dice que se llama Adán. ¿Cómo se llama el primer hombre? Adán. Muy bien, queridos niños, Adán viene de la palabra Adamá. Entonces, otra vez vamos a repetir. Y todas las niñas van a decir, Adán viene de la palabra Adamá. Vamos a repetir todos juntos. Adán viene de la palabra Adamá. Otra vez. Adán viene de la palabra Adamá. Muy bien, Adamá. Y Adamá, entonces, queridos niños, quiere decir tierra, quiere decir humus, quiere decir polvo. Y ustedes no se olviden que en la Biblia, queridos niños, justamente después nos dice Dios, recuérdate que eres Adamá. Es decir, recuérdate que eres polvo, recuérdate que eres tierra y que a esa tierra, que ese Adán, que a ese Adamá volverás cuando te mueras. ¿Entienden, queridos niños? Ese es el sentido de la palabra Adamá. Qué lindo entonces que aprendamos hoy nosotros en esta catequesis quién es Adán. Y todos entonces somos Adán, queridos niños, porque Dios dice que modeló del Adamá y se llama por eso Adán al primer hombre. Y quiere decir que nosotros vamos a terminar en la tierra, vamos a volver a ser tierra, vamos a ser polvo, queridos niños, cuando nos muramos. Pero por eso tenemos que entender qué importante que es darle sentido, queridos niños, a todo lo que vamos haciendo, ¿verdad? Porque Dios es grande y nos regala la vida, pero nuestro tiempo también es limitado, queridos niños. Muy bien, vamos a escucharle ahora a Diana, que nos cuenta de este tema. ¿Cuál era nuestro tema, queridos niños? Adán y Eva. Muy bien, le escuchamos a Diana. En mitad de ese huerto, Dios plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal y le dijo al hombre que podía comer de todos los frutos de los árboles, menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si no moriría. El hombre prometió no hacerlo. Muy bien, entonces aquí, queridos niños, Adán y Eva dice que son colocados en un lugar que se llama el Jardín de Edén. Nosotros también, queridos niños, le conocemos como el paraíso, el lugar donde Dios le deja a los primeros padres de nosotros, que son Adán y Eva. ¿Quiénes son nuestros primeros padres? Adán y Eva. Bueno, pero que tiene un significado muy importante. Adán quiere decir tierra, ya dijimos. La palabra se dice Adamá. ¿Cómo se dice, queridos niños? Adamá. Bueno, y dice que Dios después les deja en el jardín. Pero ese jardín que para nosotros, queridos niños, significa que Dios nos pone en el mundo en un lugar tan hermoso. Eso quiere decir que Dios nos pone en el jardín. Dios nos pone entonces con tantas cosas lindas que tenemos que saber utilizar y tenemos que saber cuidar, queridos niños, cuidar muy bien de toda la creación que Dios nos regala siempre. Y ahora, queridos niños, les voy a explicar otra palabrita, porque ya sabemos que Adán significa tierra. ¿Qué significa Adán? Tierra. Muy bien, tierra. Pero ahora la palabra Eva. Vamos a ver qué significa la palabra Eva, queridos niños. En hebreo, la palabra Eva se dice
Ahava. Vamos a repetir, niños. Ahava. Otra vez más fuerte. Ahava. Muy bien. Qué bien que pronuncian ustedes el hebreo, queridos niños. Ahava quiere decir justamente la persona que da vida. ¿Qué quiere decir entonces Ahava? La persona que da vida. Repitan conmigo. La persona que da vida. Más fuerte, queridos niños. La persona que da vida. Muy bien. Eso significa Ahava, queridos niños. Y entonces Adán quiere decir tierra y Ahava quiere decir la persona que da vida. ¿Por qué entonces de ahí viene el nombre de Eva? Y justamente porque Eva es la mamá, es la mujer que da vida, que trae a los niños al mundo, queridos niños. Vos tenés a tu Ahava. ¿Quién es tu Ahava? Es tu mamita que está ahí a tu lado. ¿Quién es tu Adán? Es tu papito que está ahí a tu lado y te hace recordar que todos somos humanidad y que todos venimos de Dios, queridos niños. Entonces, de nuevo, queridos niños, les pregunto, ¿cuál es el tema del día de hoy? Adán y Eva. Que nos hace recordar que Adán significa tierra. ¿Qué significa Adán? Tierra. Ahava o Eva significa la persona que da vida. Otra vez, la persona que da vida. Muy bien, queridos niños, qué lindo eso. Y ahora vamos a seguir escuchando algo más. Ahora nuestra compañerita Johanna nos va a decir algo más. Para que no estuviese solo, Dios creó también a la primera mujer. Ambos vivían muy felices y en armonía en el maravilloso huerto del Edén. Muy bien. Ahí entonces lo que ya dijimos, queridos niños, Dios creó entonces también a nuestra Ahava, a nuestra Eva, a nuestra mamita, la que nos da vida, queridos niños, y les puso en ese lugar tan lindo que se llama el huerto del Edén o el paraíso. Tu casa, queridos niños, tiene que ser también como el paraíso, como el jardín de Edén, ese lugar donde nosotros nos sentimos tan contentos y tan bien. Y por eso también ustedes, queridos papitos y queridas mamitas que están ahí acompañando a sus niños, tienen que saber que la responsabilidad de ustedes, queridos padres, es que sus niños se sientan verdaderamente en ese paraíso terrenal, en ese jardín de Edén, donde Dios les puso, en esa casa donde ustedes viven. Tiene que haber mucha armonía y mucha alegría. Vamos a repetir, tiene que haber mucha armonía y mucha alegría. Vamos a decir de nuevo, tiene que haber mucha armonía y mucha alegría, porque es el jardín de Edén. Muy bien, queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida y no se vayan con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y nuestro tema del día de hoy es sobre Adán y Eva. Adán, ¿qué significa? Tierra, ¿qué significa? Tierra. Eva, ¿qué significa? La persona que da vida. ¿Qué significa Eva? La persona que da vida. Muy bien, queridos niños, entonces hoy estamos aprendiendo esa cosa tan linda, ¿verdad?, que nos enseña la Biblia. Vamos a escuchar otra partecita de esta hermosa explicación de nuestra catequesis. Dana, explícanos algo más. ¡Fuerza! Ellos cuidaban del Edén y podían ir libremente a donde quisieran, aunque sin olvidar la prohibición de Dios, y por tanto no comer nunca el fruto del manzano. Los dos estaban desnudos, pero no tenían vergüenza, porque su alma estaba en paz, eran puros y no conocían la maldad. ¡Qué lindo, queridos niños! ¿Se dan cuenta? Ellos están verdaderamente en el paraíso de Dios. Dice que ellos no tenían vergüenza. Ellos dicen que ahí vivían tranquilos, vivían en paz, queridos niños. Y es eso lo que nosotros queremos hacer, porque cada uno tiene su jardín de Edén. Otra vez, cada uno tiene su jardín de Edén. Es ahí donde está Adán y Eva. Es decir, que todos nosotros, queridos niños, estamos llamados a ser muy felices en nuestra casita, en nuestra familia, con papá, con mamá. Eso nos quiere enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice todos los días. Bueno, queridos niños, vamos a ir concluyendo nosotros con esta catequesis del día de hoy en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Bien, y entonces queremos aprender algo y yo le voy a preguntar primero a Diana, a ver, ¿qué aprendiste hoy, Diana, en esta catequesis? Yo aprendí en esta catequesis que Dios creó el árbol del bien y del mal. Ah, muy bien. Dios creó el árbol del bien y del mal. Eso vamos a hablar otro día también, queridos niños. ¿Qué significa lo del árbol del bien y del mal? La capacidad, queridos niños, que tenemos de saber lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal, queridos niños. Entonces, eso otro día vamos a aprender muy bien. Dana, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Aprendí que Adán viene de Adama, que significa tierra. Muy bien, y eso es muy lindo, queridos niños, que todos aprendamos, así como Dana también, que Adán significa Adama, y Adama significa sobre todo tierra. ¿Qué significa Adama? Tierra. Muy bien. Y ahora le vamos a preguntar a Joana si aprendió algo en esta catequesis. Yo aprendí que Adán y Eva vivían felices en el paraíso. Muy bien, Joana, que Adán y Eva vivían muy felices en el paraíso. Y así también todos nosotros tenemos que ser muy felices en nuestra casa. Tenemos que ser muy felices porque no nos peleamos entre nosotros. Y si hay alguna peleita, queridos niños, tenemos que tratar de evitar y decirle a papito, decirle a mamita que nadie se pelee en la casa, que siempre nos amemos, que siempre nos respetemos. Eso significa nuestro paraíso terrenal. Y bueno, queridos niños, vamos a terminar como siempre, vamos a poner así las manos juntitas y vamos a hacer nuestra oración a la Virgencita que nos quiere mucho y que nos ama. Vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así, queridos niños, nos vamos despidiendo de nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora les dejo la bendición del Señor y vamos a hacer juntos la señal del cristiano: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos niños, y hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.